En el vídeo de hoy he creado la ruleta que decidirá el cambio de los protagonistas de la Universidad Beacon. El elegido de hoy es Chase. Tenemos 5 opciones y la suerte decidirá. ¿Te imaginas cómo se vería Chase si fuera una chica? ¿O cómo se vería siendo un bebé? Y tendrás que estar súper atento porque la ruleta de hoy trae una transformación sorpresa. Lo nunca antes visto. Así que dale a like a este vídeo y escribe Avatar World en comentarios si es tu juego favorito. ¡Empezamos! Como veis, aquí tenemos frente a la ruleta a los 4 estudiantes de la Universidad Beacon. En el episodio anterior, Amber se enfrentó a la ruleta y vimos todas sus versiones posibles. Y hoy es el turno de nuestro querido Chase. Sé que también es el favorito de muchos de vosotros. Quiero que me escribas en comentarios cuál es tu personaje favorito de los Beacon University. Ya estamos con nuestro buen amigo Chase, que está súper emocionado por hacer la primera tirada en la ruleta. En esta primera tirada, ¿convertiremos a Chase en una chica? ¿En un bebé? ¿Quizá en una mascota? ¿O caerá en el interrogante secreto con una transformación nunca antes vista? Escribid en comentarios cuál es la transformación que os gustaría ver de Chase. Como muchos sabréis, para que funcione esta ruleta tenéis que darle a like al vídeo y escribir el nombre de Chase en comentarios. En 3, 2, 1... ¡Fíjate, Chase! ¡Esto comienza a girar! Estoy deseando saber en qué casilla cae. Esto sigue girando. ¡Ojo! Cada vez más lento. ¡Y sí! ¡Vamos! La opción que quería ver. La ruleta ha frenado en el símbolo femenino. Y eso quiere decir que es hora de crear a Chase en su versión de chica. Así que vamos al creador de personajes. Ya tengo los espacios preparados para las diferentes versiones de Chase. Así que lo primero que vamos a hacer es escoger el tono de piel de Chase. Es justo este de aquí. Vamos ahora con los ojos. Y fijaos, porque los ojos de Chase son estos de aquí. Marcamos su mismo color de ojos. Y ahora, como queremos que se parezca lo máximo posible, vamos a marcar esta opción, que son los mismos ojos, pero con maquillaje. El siguiente punto son las cejas, y no lo tendremos tan sencillo. Como veis, estas son las cejas de Chase, pero las vamos a cambiar para su versión femenina. Quiero que me escribas en comentarios cómo se llamaría Chase si fuera una chica. Ya lo tengo decidido. Las cejas para la versión femenina de Chase van a ser estas de aquí. Vamos ahora con la boca. Y Chase, que tiene siempre una gran sonrisa, vamos a escoger ahora una opción con la boca maquillada para la versión femenina de Chase. Así que esta de aquí es perfecta. Como veis, a la versión masculina de Chase le está empezando a salir barba, pero nosotros vamos a cambiarlo por un colorete en la versión femenina. Que recordad que tenéis que escribir en comentarios cómo os gustaría que se llamara la versión femenina de Chase.
Y no vale Cheisa, que os conozco. El siguiente punto es el peinado. Actualmente este es el peinado de Chase, en este color de pelo. Y vamos a cambiárselo a una versión más femenina. Estoy dudando en cuál de estos peinados le quedaría mejor a Chase. Pero sin duda, el mejor peinado para Chase lo encontramos en la peluquería femenina de Hype Plaza. Y todos preparados porque llega el tremendo cambio de look. Vamos a escoger el primer peinado y todos preparados porque aquí tenemos el peinado de Chase en versión femenina. Vamos a ponerle la parte trasera del mismo color, que lo tiene blanco. Ya veréis cómo esta versión de Chase femenina os va a encantar. Comenzamos con la vestimenta. Lo primero y súper indispensable es colocarle la misma gorra que tiene Chase, esta de aquí. Fijaos lo bien que le queda. Vamos ahora con la ropa. Chase tiene esta camiseta y fijaos que yo tengo todos los paquetes con la ropa premium de los personajes de la Beacon University. Esta camiseta es perfecta para la versión femenina de Chase, pero como quiero que todos desde casa podáis crear a la versión femenina de Chase, vamos a utilizar esta camiseta de tirantes en color rojo. Y sobre ella, fijaos que Chase lleva la americana de la Beacon University, pero le ha colocado debajo una chaqueta con capucha. Como veis, es la misma, pero con una chaqueta debajo. Me está encantando crear a la versión femenina de Chase. Recordad que todavía no tiene nombre, así que escribid cómo os gustaría que se llamara esta versión de Chase femenina en comentarios. El siguiente paso son los pantalones. Y estos no le quedan nada mal, pero fijaos que en este caso vamos a utilizar la falda que llevan las chicas en la Universidad Beacon. Vamos ahora con los zapatos. Y en este caso vamos a colocarle los mismos zapatos, pero atención, porque vamos a colocarle unas medias a juego con la falda para tener terminada a la versión femenina de Chase. Quiero que me escribas en comentarios si se parece a el Chase chico y es tu turno porque hay que puntuar del 1 al 10 qué te parece la versión en chica de Chase. ¡Fijaos! ¡Aquí la tenemos! ¡La versión femenina de Chase! ¡Ay, la leche! ¡Que parece que Chase se ha enamorado! Pero ojo, que todavía no tiene nombre. No se la puedo presentar a Chase. Tenéis que escribir el nombre de esta versión femenina de Chase en comentarios. Y vamos ahora con la siguiente tirada que decidirá la nueva transformación de Chase. Esto está siendo súper divertido. Ya sabéis que para que funcione la ruleta tenéis que darle a like al vídeo y comentar la palabra Chase. Vamos con esa segunda tirada en 3, 2, 1... ¡Ojo! ¡Que comienza a girar! ¡Me encanta esta nueva serie! Si a ti también te gusta, dale like al vídeo. ¡Fijaos! ¡Ya está frenando! ¡Sí, sí, sí! ¡La versión de Chase de mascota! ¡Vamos al creador de mascotas! Para crear a la versión mascota de Chase, es súper importante decidir si queremos que sea un perro, un caballo o un gato.
Quiero que me escribas en comentarios si prefieres que sea un perro, un caballo o un gato. Yo creo que la mejor versión para Chase va a ser un perro, porque Amber también es un perrito y como se gustan, pues así son de la misma raza. Y si quieres que en la ruleta de Joy la cree como un caballo y a Lexi como un gatito, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal de Juanvi Gameplays para no perderte futuras transformaciones de la ruleta. Y para mí, la opción perfecta para el Chase de mascota es esta de aquí. Voy a comprarla por vosotros, pero antes quiero que me digáis cuántas monedas de Avatar World tenéis. A mí me quedan 5.787. Voy a gastar 300 en este paquete para crear a Chase mascota. Y si necesitas alguna moneda, ponme en comentarios: Juanvi, necesito 300 monedas de Avatar World. En el apartado de diferentes razas de perro encontramos la versión que queremos para Chase. Entre adulto y mini vamos a escoger adulto porque el mini es tremendamente mini y casi no se ve en la pantalla. Así que esta versión es perfecta. Vamos ahora con el tono de pelaje. Y fijaos, porque voy a escoger un tono claro y os explico por qué. En la siguiente sección, donde se ven las diferentes manchas de este perro, vamos a escoger este de aquí. Y aquí sí que escogemos el color marrón del cabello de Chase. El siguiente paso son los ojos. Y es súper importante seleccionar el mismo color de ojos que tiene Chase, para que se parezca lo máximo posible. Vamos ahora con las cejas, y aquí lo tenemos súper fácil. Vamos a escoger estas de aquí, que son súper parecidas a las que tiene Chase. Ahora solo tenemos que escoger el mismo marrón del cabello de Chase. Y como Chase es un tío sonriente, vamos a escoger esta boquita de aquí. Y así hemos creado a la versión en mascota de Chase. Escribidme en comentarios si tenéis mascotas. Por ejemplo, el otro día leí que un suscriptor tiene un camaleón. Ponme: Juanvi, tengo un perro y un gato. O: Juanvi, tengo una jirafa en casa. Y ahora no podemos irnos sin antes puntuar del 1 al 10 esta versión perrito de Chase, que todavía no tiene nombre. Ahora tenemos que ir a la tienda de mascotas. Y es que aquí vamos a completar el outfit perfecto para el Chase mascota. Vamos a colocarle esta cabeza de conejo. Que no, que es broma. Esto no le pega a Chase. Como no he encontrado ninguna gorra para perros, voy a darle esta hamburguesa. Y aquí los tenemos. Fijaos qué bien se llevan Chase y Chase mascota. Si es que tienen los mismos ojos y las mismas cejas. Quiero que me escribas en comentarios cómo llamarías a la Chase mascota. Ojalá se le pudiera poner una gorra tal que así y sería perfecto para Chase mascota. Vamos allá con la siguiente tirada de la ruleta. De las opciones que faltan, me gustaría ver a Chase de bebé y esa casilla misteriosa. Como ya sabéis, para que funcione la ruleta, tenéis que darle a like y comentar la palabra Chase. En 3, 2, 1... ¡Venga, venga, venga! ¡Que ruede esa ruleta! ¡Todo guapo! ¡Me encanta esta serie de vídeos! ¡Fijaos, fijaos! ¡Que ya frena!
¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Se ha frenado en la opción de crear a Baby Chase. Y no puedo esperar más a verlo. ¡Vamos al creador de personajes! Para crear a Baby Chase, vamos a ir reduciendo el tamaño hasta llegar a infante. Como sabéis, no escogemos recién nacido porque las opciones que nos traen no son tantas. Por eso vamos a crear a Baby Chase de infante. El primer paso es escoger el mismo tono de piel y ese es este de aquí. Fijaos que para acertar, este de aquí abajo tiene esta sombra y la piel de Chase no la tiene. Siguiente paso, los ojos, que los tenemos justo aquí en el mismo color. Vamos ahora a buscar unas cejas muy pobladas como las de Chase. A ver si encontramos unas mejores. Estas de aquí son perfectas y lo ponemos en el tono de cabello de Chase. Vamos ahora con la boca. Y como Baby Chase es muy gracioso, está todo el rato sacando la lengua, vamos a poner esta de aquí. El siguiente paso será el peinado. Y este de aquí es perfecto para Baby Chase. Quiero que me escribas en comentarios si tienes hermanas o hermanos. Y ponme si son más pequeños o más mayores que tú. Es el momento de escoger la ropa universitaria. Utilizaremos esta camiseta roja que es igual a la que lleva Chase. Y en la parte inferior vamos a buscar un pantalón largo que sea del mismo tono que el que lleva el Chase mayor universitario. Fijaos que este es perfecto. ¿Y qué os parece si para los zapatos utilizamos estos de aquí, que son muy graciosos, pero los vamos a poner de color blanco? Estos de aquí. Por último, para terminar a nuestro Baby Chase, vamos a ir a la tienda de bebés de Skate. Necesitamos dos complementos perfectos. Uno de ellos es este chupete a juego con la Beacon University. Vamos a ponérselo, ¡ojo! Así, muy bien, Chase. Y lo siguiente, aunque me encantaría que fuera de color rojo, vamos a utilizar esta gorra de aquí, perfecta para Baby Chase. Y ojo, fijaos que estas zapatillas se parecen más todavía a las de Chase. Vamos a ponérselas. Y aquí lo tenemos. Fijaos qué mono es Baby Chase. Tan solo nos hubiera faltado que esta gorra hubiera sido de color roja y hubiera sido perfecto. Fijaos que si le quitamos la gorra, son iguales. ¡Todo guapo! Ojalá se le pudiera poner esta gorra de aquí. Quiero que puntúes del 1 al 10 a Baby Chase. Y si te has quedado hasta el final, es porque quieres descubrir cuál es la transformación misteriosa que oculta el interrogante de la ruleta. Y llega el momento de descubrirlo. Así que dale a like y comenta la palabra Chase, porque lo descubrimos en 3, 2, 1... ¿Qué? El interrogante nos hace crear a la versión en villano de Chase. Tenemos que crearlo lo más malvado posible. Así que vamos al creador de personajes. Esto no me lo pierdo. Fijaos, aquí tenemos a la versión buena de Chase y hay que transformarlo a su versión malvada. Para ello, lo primero será cambiar su mirada. Y estos ojos son perfectos y muy sospechosos. Vamos a mantener las mismas cejas de Chase, pero fijaos que ahora su sonrisa se ha vuelto
más malvada. Ahora que estamos creando a la versión malvada de Chase, necesito que le pongamos nombre a este villano. Y es posible que aparezca en el próximo episodio de Beacon University. Vamos ahora con un detalle para la versión malvada de Chase, y es que esta versión de Chase odia el color rojo, por lo que vamos a ir al paquete de pago de Chase y en las gorras vamos a personalizarle una completamente negra y beige. Lo siguiente será cambiarle la chaqueta y esta de aquí, con los detalles del equipo de fútbol, es perfecta. Pero ojo, vamos a poner todo negro con los detalles en beige. Para el pantalón iremos al paquete de pago de Amber, que por si no lo sabéis, el Chase maligno también está enamorado de Amber. Y este pantalón encaja perfectamente, solo hay que ajustar los colores. Por último, estas zapatillas son perfectas porque podemos cambiar los colores para completar el conjunto de la versión maligna de Chase. Quiero que puntúes del 1 al 10 esta versión maligna en comentarios. Y aquí los tenemos a todos. ¡Un momento! ¿Y la versión maligna de Chase? ¿Cómo dices? Amigas, amigos, la versión maligna de Chase se ha escapado y ha puesto rumbo en dirección a la Beacon University. Dadle like a este vídeo para que descubramos qué se trae entre manos. Y ahora, si quieres que enfrentemos a la ruleta a otros personajes, por ejemplo, a Alicia Gameplays, a la creadora de Avatar World, a los dos personajes que faltan que son Joy y Lexi, o a cualquier youtuber famoso, ponme en comentarios quién quieres que sea el próximo en enfrentarse a la ruleta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!